Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Este programa que, como ya lo escucharon, es un esfuerzo de Radio y Televisión de Nuevo León junto con el Poder Judicial del Estado. Este programa está diseñado para que ampliemos un poquito más nuestra cultura de la legalidad y siempre queremos traerles a ustedes temas que influyan en su pensamiento, en su análisis, en la comprensión de lo que estamos pasando todos como sociedad y lo que tenemos que hacer para mejorar en el cumplimiento de nuestros derechos y en exigir también que otros cumplan con sus obligaciones. El día de hoy agradecemos mucho la presencia del nuevo consejero de la Judicatura, Juan Pablo Raigosa Treviño, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo Raigosa Treviño ha sido nombrado por el Congreso del Estado, ¿verdad? Así es. Consejero de la Judicatura. Hay que recordar que el Consejo se compone por un presidente, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un consejero nombrado por el Ejecutivo, y que es el licenciado Hugo Alejandro Campos Cantú, y ahora el Congreso ha nombrado a Juan Pablo Raigosa como consejero de la Judicatura. Así está mezclado perfectamente pesos y contrapesos en el Poder Judicial del Estado. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. No, encantado de estar aquí, ¿verdad? La verdad, muchas veces los puestos o los cargos o los funcionarios en el Poder Judicial están un poco escondiditos porque no son puestos políticos, sino son puestos más operativos, puestos que van encaminados a mejorar la misión de justicia, y sabemos que vienes de un ambiente de ejercicio privado de la profesión. Me gustaría mucho platicar quién es José Pablo. Sí, claro. En primer lugar, sí. Juan Pablo. Perdón. Juan Pablo. Sí, bueno, pues soy regiomontano, primeramente que nada. Soy aquí originario de Monterrey. Estudié la carrera de Derecho en el TEC. Este año cumplimos 20 años ya de graduados. Y sí, efectivamente, mi práctica todo el tiempo había sido en el sector privado. Trabajé en varias empresas. Tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos también en 2 ocasiones distintas. Una de recién graduado y otra ya en el año 2000. Una en una empresa, una en un despacho. Y desde 2005 había yo iniciado mi propia firma legal, en la que me había desempeñado antes de este nombramiento. Entonces, sí, toda mi práctica profesional había estado no nada más en el sector privado, sino también en el ejercicio del derecho corporativo. Por eso para mucha gente fue así como, ¿tú qué estás haciendo ahora en el Poder Judicial? Y sin embargo, yo creo que vengo a aportar precisamente todas esas cosas que yo traigo de la iniciativa privada, del sector privado. Como sabes, mucho de la actividad del Consejo de la Judicatura son cuestiones administrativas, y ahí es donde siento que puedo poner mi granito de arena, ¿no? No, y la verdad es que dentro de este juego político, muchos también me preguntan a mí cuando saben que soy del Poder Judicial, dicen, y les explico, ¿por qué no lo nombra el Congreso, por qué no el Ejecutivo? Bueno, porque hay que tomar en cuenta que los jueces, al final de cuentas, responden a las peticiones jurídicas que hace la sociedad, y en la sociedad hay personas que se dedican al comercio, personas que tienen problemas familiares, personas que tienen cuestiones penales, y todo realmente abona en un mejor beneficio. Estamos hablando de que tú estudiaste en el Tecnológico de Monterrey. Sí. Y obviamente el Tecnológico es una gran institución educativa, es un emblema de Monterrey para, yo creo, todos los comentarios, a que no hayamos estudiado ahí, nos sentimos orgullosos de esa institución fundada por Eugenio Garza Sada. Y bueno, ¿qué te trae a ti ser graduado de esa institución en lo particular y ahora como funcionario público? Pues yo creo que siempre es una pregunta que me hacen muy seguido, y cuando me han invitado a dar pláticas o hablar, siempre me preguntan que por qué escogí estudiar el TEC y que qué opino de las otras ofertas educativas que hay en Monterrey, ¿no? Y considerando de las ofertas educativas serias que tiene la ciudad, que la verdad cada vez son más, claro. Yo siento que el TEC se distingue de las demás. Mucha gente dice, si eres del TEC eres abogado corporativo necesariamente. Yo siento que tenemos la misma preparación que otras universidades en temas procesales, en temas de litigio, pero yo creo que lo que hace al TEC diferente, y lo que yo siento que más me aportó a mí, fue esa visión de ser emprendedor, de tener clases con compañeros que estudiaban contabilidad, negocios internacionales, administración, y eso complementa mucho tu práctica. Los abogados pensamos igual, en su mayoría todos, ¿no? Podemos diferir sustancialmente, pero todos en una misma línea de pensamiento, somos muy tercos, etcétera. Y
Y yo siento que el convivir con estudiantes de otras carreras que traen otra formación, gente de otras partes del país, fue lo más enriquecedor que me dejó el TEC. Más allá del aspecto académico, que ahí sí, aún como exalumno, reconozco que el TEC pudiera tener un mejor plantel de maestros, pero la parte del convivir con otras carreras, eso fue lo que a mí más me marcó. Y me dejó relaciones y me dejó muy buenas amistades, pero sobre todo como que a lo mejor ejercitó una parte de mi cerebro que no hubiera despertado si hubiera estudiado en la Uni, en la Libre, en la UDEM, en otras universidades. Hay una marcada conciencia social en las universidades de Nuevo León. Yo creo que todos vemos que hay un factor muy humanista, ¿no? Y que está liderado, a mi ver, digo, por las universidades de mayor reconocimiento, entre ellas el Tecnológico Monterrey. Hay un gran compromiso social y lo veo en los estudiantes que nos ha tocado afortunadamente convivir con mucho con los estudiantes. El Poder Judicial del Estado está haciendo unas actividades con el Tecnológico Monterrey, tiene una sala de juicio oral certificada, hay un centro de mediación, hay pláticas. Me imagino que también te motivó eso, un poquito la cuestión del compromiso social que viene ahora a aportar, porque yo sé que también para una persona que viene del sector privado, viene del sector público y viene a aportar, viene a hacer su granito de arena, ¿no? Claro. Sí, bueno, un poquito. Y yo creo que ese tema que comentas de la responsabilidad social, digo, siempre ha existido obviamente y siempre hemos tenido esa responsabilidad, pero yo sí siento que es un tema que a lo mejor hace 20 años que yo salí de la universidad no era un tema tan de moda como es ahora. Pero yo creo que sí te enseña un poquito a regresarle un poquito a la comunidad de la que eres. Y aquí en el Poder Judicial concretamente, y siempre lo he dicho así, bueno, yo vengo a dos cosas, aprender y aportar, porque no se puede aportar en la medida que uno no conozca verdaderamente el funcionamiento Claro. y demás. Entonces, yo creo que el TEC sí me dio esas herramientas, el tema también de la responsabilidad social, sin duda. Muy bien, ahora, todos venimos con herramientas, el conocimiento previo, la experiencia, etcétera, y tú vienes del sector privado, vienes del corporativo. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que vas a aportar como consejero de la judicatura y que realmente necesitamos como Poder Judicial? Mira, la verdad, bueno, me ha sorprendido bastante. Yo pensé que iba a aportar más de lo que ahora veo que puedo aportar, y te voy a contestar por qué. Porque me he llevado una grata sorpresa de lo que es el Poder Judicial, de lo bien que están las cosas aquí, del ordenado en el tema administrativo, financiero, de cómo cada quien está muy convencido de lo que hace. He notado gente que verdaderamente tiene la camiseta muy puesta, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y yo creo que eso se lo da el que la gente sea más de carrera que en otras partes de gobierno. Sí. Aunque es mi primera oportunidad en el sector público, pues lo que uno tiene como referencia siempre es el ejecutivo, donde pues, la gente cambia cada X tiempo. Y aquí yo veo un equipo muy consolidado, donde hay muy buen compañerismo y demás, que era donde yo sentía que podía aportar más. Yo sí siento que hay áreas de oportunidad que yo he estado viendo, ¿verdad? Y por ejemplo, concretamente, el tema tan de moda de cultura de la legalidad, que es un tema y que a lo mejor estamos abusando mucho de la expresión, pero yo creo que sí es bien importante que cada elemento del Poder Judicial entienda muy bien lo que es en sí la cultura de la legalidad. Yo creo que ahí puede aportar, obviamente en la parte... Qué bueno lo comentas porque tengo unas preguntas para ti después. Bueno, ahorita lo dejamos ese tema para después, pero concretamente en temas administrativos, financieros, volvemos a lo mismo, esa parte en donde yo traigo esa visión de fuera, en la simplificación a lo mejor de los procesos, como muchas veces tratar de hacer las cosas un poquito más prácticas, que salgan los procesos de forma más rápida para el usuario y tratar de ver el Poder Judicial como lo que es. A final de cuentas, vamos a compararlo con la IPA, sería una empresa de servicios, en donde tenemos usuarios, donde tenemos clientes que vienen día a día, aunque no nos pagan, son nuestros clientes, y cómo poderlos atender mejor, darles un mejor servicio, cómo mejorar nuestra oferta de productos, siguiendo así haciendo la asimilación con el sector privado, pero sobre todo también el cómo hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que hoy por hoy ya tenemos. Claro. Yo siento que es otra área, perdón, y a lo mejor eso es algo más de mediano plazo, pero yo siento que el Poder Judicial hoy en día tiene un diamante en bruto con toda la base tecnológica que tiene. Claro. La verdad somos punta de lanza a nivel federal y me atrevo a decir que a nivel internacional en todo lo que son sistemas, el tema del tribunal virtual, los criterios judiciales en línea, las aplicaciones móviles. La cosa es que en la medida que
nuestra propia gente no sepa cómo utilizarlos, Sí, nuestro ciudadano. Estamos limitados también. Entonces, yo creo que ahí hay un diamante en bruto que es nada más cuestión de pulir aunque hay muchas más cosas por hacer, yo creo que con lo que tenemos hoy en día, haciendo un buen uso de él, que la gente nuestra sepa bien cómo utilizarlo y que transmitamos a la gente lo que es, yo creo que se puede hacer maravillas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que el Poder Judicial ha hecho, digo, yo sé que ha hecho muchas y me siento orgulloso de pertenecer al Poder Judicial, es precisamente quitar ese concepto de que, no somos gobierno, como salga, ¿no? No, sino que tiene que salir bien y que la gente a lo mejor sienta más a gusto aquí en los servicios que le damos que a lo mejor en empresas del sector privado, ¿no? Claro, Eso sería importante. totalmente, sí. Bueno, pues mira, se nos ha acabado el tiempo del primer bloque. Vamos a tener una agradable plática con Juan Pablo Raigosa Treviño, nuestro consejero de la Judicatura del Estado, nombrado por el Congreso del Estado. Y bueno, vamos a platicar sobre muchos temas que seguramente a usted también le interesarán, derivados de la cultura de legalidad, como ya lo comentó, y algunos otros aspectos que están funcionando actualmente en nuestra institución. Volvemos un instante con ustedes, recordándole nuestra página electrónica www.pjnl.gov.mx, y si es muy difícil eso, ponga Poder Judicial en el Google y ahí va a encontrar nuestra página con mucha información para usted. Volvemos un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con Juan Pablo Raigosa Treviño, consejero de la Judicatura, sobre su perspectiva personal de lo que es el Poder Judicial del Estado, también de los objetivos y de algunas ideas que nos comparta, que yo creo que muchos de ellos van a coincidir con lo que usted piensa, y si no, pues háblenos y reclámenos, ¿verdad? Al final de cuentas, estamos atentos a través de nuestras páginas de redes sociales. Recuerda que el Poder Judicial tiene Facebook, PJENL, o ponga Poder Judicial en Facebook y encontrarán nuestra página, igual que en YouTube, igual que en Instagram, y en Twitter busque nuestro usuario @PoderJudicialNL, donde podemos compartir con usted pues todo lo que quiere decirnos y podemos también interactuar como lo hacemos actualmente con todos aquellos que tienen la amabilidad de dirigirnos algunas palabras. Pues Juan Pablo, realmente el proceso, yo creo que de consejero de la Judicatura, como bien se dice el cargo, pues aconsejas, traes una idea ya clara de lo que quieres hacer y toda la cosa, y genera proyectos, ¿no? Al final de cuentas. Hay una cuestión que yo quería comentarte que me gustaría mucho que platicáramos, y es sobre la juventud. Fíjate que somos un país joven, y las estadísticas lo dicen, Nuevo León más, y también vemos una oferta de abogados, de carrera de abogados, pues muy vasta, muy grande. Tenemos muchas universidades y es algo que también nos orgullece como Estado, pero ¿qué esperamos nosotros de los jóvenes? No solamente de los jóvenes estudiantes de Derecho, también de la juventud en general. ¿Crees que el Poder Judicial puede hacer algo para fomentar ese conocimiento de la justicia, de la legalidad en los jóvenes? Yo creo que ya hoy por hoy ya se hace, ¿no? Yo creo que ya el Poder Judicial lo está haciendo, sí podría hacer más. Yo creo que los jóvenes tienen que, y yo sí siento que las nuevas generaciones ya traen un chip más marcado del tema de la legalidad, de un poquito más el valor de la honestidad, vamos a decir así. Tristemente nuestras raíces, pues y no nos podemos borrar de la noche a la mañana, pero pues hay muchos incidentes que incluso el país a nivel mundial se le conoce tristemente por cuestiones de corrupción y demás. Pero yo creo que las nuevas generaciones están un poquito más al tanto de eso y buscan evitarlo. Entonces yo siento que hoy por hoy el Poder Judicial puede, y la verdad si la pregunta iba por ese lado, de decir captar talento, claro. Volverse una alternativa, como lo mencionábamos hace ratito, una alternativa atractiva para que la gente busque trabajar aquí. Es que yo lo veo de esta manera, fíjate, yo le puedo preguntar a un niño algo así, decirle, oye, ¿qué quieres hacer cosa grande? El bombero, el superhéroe, la cosa. Y no me imagino un niño diciendo, yo quiero ser juez, por ejemplo. Y yo creo que deberíamos trabajar para que los niños vean al juez como un lugar donde yo quiero estar ahí, ¿no? ¿Eso también sería importante? Sí, claro que sí. Bueno, yo ahí sí siento que a mí me tocaba un primo que de chiquito decía que quería ser juez. A lo mejor veía muchas películas legales, ¿no? Sí. Pero yo creo que depende mucho también de la formación que se tenga. Y yo creo que en la medida, a lo mejor una de las cosas que va a cambiar mucho es la implementación de la oralidad. Uh-huh. No solo en el sistema acusatorio, sino en otras materias.
Claro. porque a la gente le resulta, creo yo, más atractivo a lo mejor participar activamente en el tema judicial con esa visión que con la visión de nuestro sistema escrito, de escritorio, Claro, etcétera. claro. ¿no? Más atractivo, ¿no? Más atractivo, así es. Sí. Lo interactivo lo hace más atractivo. Claro, y bueno, y también vemos ahora que ya los jóvenes, pues realmente hay una generación despierta. Sabemos nosotros que a nuestra generación, así de los 40, nos llaman la generación X, así como que no nos interesaba, X, no nos va a participar, estamos medio así, pues lentos en ese punto. Pero hay una generación despierta ahora, muy de jóvenes, que están buscando respuestas, que están buscando ser factor de cambio. Vemos creciendo muchas asociaciones civiles, muchas ONGs que buscan realmente impactar. Yo creo que también tenemos que prepararnos como Poder Judicial, como institución, para recibir ese tipo de demandas, ¿no? De preguntas y contestarlas adecuadamente y también cooperar en ese cambio. Claro. Sí, en el tema concreto, por ejemplo, del despertar, yo creo que mucho tiene que ver las redes sociales, por ejemplo. Claro. La gente está... Bueno, hay un hartazgo, y sin entrar a temas políticos, que ese es otro tema, Sí. pero hay un hartazgo común de la gente joven que pide un cambio a gritos. Pero es diferente porque dicen, no estoy de acuerdo, pero voy a hacer algo para cambiar. Exacto, con una propuesta. Claro. No nada más el criticar por criticar, como era históricamente, Claro. sino tienen propuestas, hay mucha gente que se quiere involucrar activamente. Claro. Y que a lo mejor también eso en exceso puede provocar, porque va a haber muchas organizaciones y ONGs y demás para detener la corrupción, para simplificar las cosas y demás. Y a lo mejor, perdón, eso se vuelve una burocracia Claro. también. Pero yo sí creo que es como el inicio o el despertar de una generación más comprometida con el país, con el Estado, con la ciudad. Claro. Y con el área donde trabaja. Por ejemplo, si es gente que logramos captar el Poder Judicial, es gente que le va a venir a aportar mucho porque está precisamente en esa búsqueda constante del cambio, de hacer mejor las cosas y de a lo mejor eliminar usanzas que no hacían más que dañar la impresión que tienen del Poder Judicial la mayoría de la gente, ¿no? Sí, ahora a mí me gusta mucho, por ejemplo, ver las actividades que hace justamente el gobierno y sociedad, y muchas veces la ciudad sola. Por ejemplo, los caminatas, los paseos en bicicleta, que la gente sale con sus perros para protección animal, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay cosas que están ahí, una fuerza. Y yéndonos un poquito a la cuestión de la juventud y a los estudiantes de Derecho, también veo a jóvenes como que más entregados y como que quieren aportar más. Yo soy maestro, yo lo veo en los muchachos que tengo en mis clases, pero también veo que a lo mejor las universidades están un poco lentas en el tema de darles herramientas para que ellos hagan sus cambios. ¿Qué consideras tú que se le debe dar a los jóvenes como herramientas para abordar ese nuevo tiempo? Bueno, concretamente yo creo que la preparación general, vaya, los jóvenes afortunadamente cuando uno está estudiando, uno es muy idealista, Claro. uno quiere hacer ciertas cosas. Yo cuando estaba estudiando quería iniciar un centro de arbitraje en México, por ejemplo, y luego esas ideas van cambiando a lo largo de la carrera. Entonces, yo creo Siempre se transforman. sí, y uno se va transformando también, Claro. y te transforma lo que pasa alrededor, y bueno, ya hicieron lo que yo quería hacer, ya no lo hago. Pero yo creo que entonces va más en la formación de las raíces, de los valores, de la ética. En este caso particular, yo creo que algo muy útil para las nuevas generaciones es todo el tema de litigación oral. ¿Por qué? Porque ahí le van a llevar una ventaja al abogado que ya tiene más tiempo ejerciendo, que aunque puede tener más colmillo, más experiencia para analizar y desmenuzar un asunto, no va a tener la experiencia de haberse formado ya con un sistema oral implementado. Claro. De hecho, hay dificultad para los antiguos abogados, ¿no? Exacto. Entonces, el estudiante joven debiera hacer de eso una ventaja para él. Decir, oye, esa dificultad, así como para la gente ya más grande la tecnología puede ser una barrera, pues también para ese abogado que lleva ejerciendo 20, 30 años bajo un mismo esquema y de repente le cambian, esta persona ya está siendo formada bajo un nuevo esquema. Entonces, yo creo que las universidades, aunque claro que se han adecuado planes de estudios y demás, yo creo que debieran ir un poquito más allá de reforzar, en el caso de los abogados, temas de expresión oral, temas de redacción que siempre ha existido, pero materias que le van a servir independientemente de qué giro vaya a tomar su práctica profesional. Ahorita comentaste un tema que me interesa muchísimo, es el tema de la ética, ¿no? Yo estaba viendo un plan de estudios de los 70s de la Universidad Autónoma de Nuevo León y había ética, acción cívica, etcétera, en la Facultad de Derecho. Y luego vi uno moderno en los 2000 y ya no había ningún tema de esos. Había temas de todos técnicos, pero temas éticos. Y era algo que me llamó mucho la atención. O sea,
creo que un abogado sin formación ética, pues no es abogado al fin de cuentas, es un Coincido. técnico del derecho, ¿sí? Exacto. Y yo pienso también que es un tema importante volver otra vez a esas raíces éticas y que los muchachos, los chavos, por llamarles así, entiendan que realmente eso es tan importante como conocer el proceso, ¿no? O incluso más importante, ¿eh? Sí, porque, sí, claro. porque el proceso puede cambiar, van a cambiar los códigos, van a cambiar los procedimientos, simplemente desde que estudiamos nosotros ya ha cambiado la composición de la Corte, el Consejo de la Judicatura era una figura que no existía en México, en fin, todo eso puede cambiar, pero el tema de la ética, de los valores, yo creo que incluso, me atrevo a decir que es más importante incluso que la formación de fondo, de la sustancia legal, porque esa va a cambiar. Y es más importante hacerte una cultura jurídica que puedes aplicar aquí o en cualquier otro sistema que aprenderte ciertos lineamientos que el día de mañana ya no van a existir, ¿verdad? Y van a dejar de estar vigentes. Sí, ahora, la oralidad, que es el futuro, y como lo bien comentas, no solamente en materia penal, sino en todas las materias, implica también que se den ciertas artes en el abogado moderno, ¿no? Así es. El hablar bien, el hablar con corrección, el hablar, y aparte ser elocuente, es decir, con mucho decir más, que con poco decir más, bueno, incluso, pero cosas que a lo mejor en la carrera no te dan, sino que tienen que ser, estudios aparte. ¿Qué estudios consideras tú o qué preparación debe tener o actividades debe ser un estudiante de Derecho que no precisamente tenga que hacer en la carrera? Okay. O sea, materias que no necesariamente son Pues de actividades, derecho. yo digo, por ejemplo, una leer, por ejemplo, tiene que hacerse un lector, un abogado tiene que ser lector Así necesariamente. ¿No? Sí, a lo mejor temas como comentas de oratoria, expresión oral. Para mí también la parte de negocios, y a lo mejor estoy ahí medio influenciado por mi antecedente, pero es bueno, sí. Todos los conflictos que se terminan ventilando en tribunales, cuando son civiles, cuando son mercantiles, derivan de un tema que casi siempre tiene que ver o con dinero, o tiene que ver con un negocio, o con algo que se acordó. Entonces, va mucho más allá de la parte legal. Entonces, un abogado para tener esa formación completa, cuando temas, por ejemplo, de finanzas, de economía, de contabilidad, lo van a ayudar mucho más a llevar casos, aunque sea abogado y que nada más litigue. Porque de nada sirve ser el mejor litigante del mundo si llega alguien contigo a plantearte un asunto para que lo representes, a lo mejor de un fraude o que tiene que ver con una mala contabilidad, si no vas a poder entender esos términos. Claro. Entonces, sí hay muchas materias que yo creo que complementan y dan valor a la formación de abogados que todos tenemos, ¿no? Yo creo que el consejo está que no se quede nomás en la currícula de la derecho, sino que también le busquen, ¿no? Y que vean oportunidades y que vean a la capacitación como algo necesario, como algo atractivo, como algo que ellos necesitan para seguir progresando y escalando, ¿no? Muy bien. Vamos a nuestro siguiente corte, si me lo permites, aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando con el consejero Juan Pablo Reigosa Treviño. No sé por qué todos Juan Pablo quiere decir José Pablo, no sé. Juan Pablo Reigosa Treviño, sobre el tema de temas de derecho variados que seguramente coinciden con lo que usted piensa de lo que estamos viviendo en Nuevo León actualmente. Vamos a regresar recordándole nuestro Facebook, Poder Judicial de Nuevo León, nuestro Twitter, @Poder Judicial NL. También búsquenos en YouTube, en Instagram, ahí tenemos mucho material para compartir con usted y decirle lo que estamos haciendo en favor de lo que usted también hace en su comercio, en su casa, con su familia, etcétera. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Diálogos Judiciales. Estamos con el consejero de la Judicatura, Juan Pablo Reigosa Treviño, comentando temas derivados de la función de los jueces, de ahora algo que él se va a encargar de revisar y llevar a cabo, que se cumpla correctamente y proponer proyectos que beneficien esta actividad. Agradezco mucho su presencia y estamos hablando un poquito de la cuestión de los jóvenes. Los jóvenes son parte de una sociedad y ahora me gustaría entrar a ese tema también de esta... dinámica que tiene Poder Judicial y sociedad. Realmente un juez como no le puede decir, hoy para servirte, no, porque nadie quiere estar enfrente de un juez, no es actividad. Pero pienso yo que había un concepto de los jueces muy lejano. Antes realmente realmente no le importaba la actividad de los jueces porque si no tenía problemas, pero ya cuando estaba enfrente de uno a lo mejor ya, claro, o era necesario como víctima, como acusado, etcétera. Pero creo que eso se ha desaparecido un poco esa brecha porque
se ha visto en relación a la dinámica social que realmente el trabajo de los jueces es sumamente importante y que necesitamos una judicatura fuerte. ¿Cómo crees que actualmente es la percepción social sobre el trabajo de los jueces? ¿Qué tan cercanos estamos a la sociedad actualmente? ¿Digo lo que quisiera decir o la realidad? Lo que tú quieras decir. No, la verdad de las cosas yo creo que la percepción, y uno ya, digamos, como parte del Poder Judicial, nos gustaría que siempre fuera mejor, ¿no? Desafortunadamente pasa lo mismo cuando pasaba el fenómeno de los taxistas en la Ciudad de México, ¿no? Que por 2 o 3 taxistas malos ya se generaliza un tema, ¿no? Yo creo que nos falta todavía mucha gente sí tiene la percepción de, piensan en jueces, piensan en corrupción, piensan en injusticia, ¿verdad? Debiendo ser todo lo contrario. Claro. Yo creo que hay una tendencia muy clara a esas prácticas irlas haciendo un lado. No hay forma de decir ya no pasan, ¿verdad? Pero yo sí veo un poder judicial, al menos en este estado, que es lo poquito que me ha tocado conocer, regenerado, tratando de inculcar esa cultura y demás. Sin embargo, yo creo que las personas, así como habrá gente que tiene muy buenas experiencias y puede decir, oye, qué juez tan honesto, intachable me tocó, alguien que tiene una mala experiencia, pues va a hablar mal, ¿verdad? Entonces, claro. Ahora, la función de los jueces siempre lo han comentado, tiene siempre un factor 50-50, porque uno gana y uno pierde. Y no veo al que gane decir, ay, qué buen juez, aunque me dio en la torre, ¿verdad? Pero qué bueno es. No. Pero un juez, al final de cuentas, tiene que decir sobre esos puntos. No puede ser influenciado con la percepción de la gente, ¿no? Tiene que decir sobre la ley. Que este juez que realmente necesitamos para Nuevo León, para el juez del Estado, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los principales valores que debe tener? ¿O que debe tener? Sí, yo siento que primeramente debe ser una persona que por más conocimientos que tenga, tiene que haber siempre un balance, ¿no?, entre el conocimiento técnico y la sensibilidad humana. Tiene que aprender a conocer bien el caso. Entonces, si hablamos de valores, yo hablaría de honestidad, de imparcialidad, que son los que siempre a lo mejor se mencionan en el caso de un juez, pero también de sensibilidad humana, ¿no?, y sentido común. Tratar de entender muy bien el tema, porque tratar de distinguir cuando una parte está haciendo determinado acto por una estrategia legal o cuando verdaderamente está siendo afectado, ¿verdad? Entonces, yo creo que el juez tenga ese sentido común de determinar y que vea cada caso de forma independiente. Obviamente, tiene que respetar los ordenamientos y los criterios y demás, pero siempre teniendo cada caso en particular la situación y velando por verdaderamente estar impartiendo justicia, ¿no? Que es lo que un juez sensible, vamos. Muy sensible. Para mí es importantísimo claro, la sensibilidad humana en el trabajo de un juez. Fíjate que alguna vez hemos platicado con algunos jueces, informalmente obviamente, y yo les decía que hay un concepto de deshumanización en ciertas actividades, como la de los médicos, por ejemplo. El médico, no digo que se deshumanice por completo, sino en su función, pues tiene que quitarle el sentimiento al paciente y tratar de actuar lo más fríamente posible. En los jueces de alguna manera también tiene que pasar así, ¿no? Porque es necesario que sea objetivo y no subjetivo en sus decisiones. Pero hay que hacerlo de tal manera que todavía conserve cierta sensibilidad de esto. Pero esto implica también capacitación, ¿no? Implica también decirle cómo a los jueces. Y es una función que le toca al Consejo de la Judicatura, dar capacitación constante a los jueces, ¿no? Eso es un punto importante. Sí, es un punto importantísimo. Yo creo que la capacitación, y no nada más a los jueces, a todo el personal, cada quien dentro de su área de práctica, ¿no? Pero la capacitación es muy importante y la capacitación es importante que se dé y darla de forma tal que la gente quiera tomar la capacitación. Es bien difícil porque por una parte es algo adicional al trabajo, me lo están imponiendo, pero cuando una persona deja de ver la capacitación como una imposición y digas, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a esta plática, esta conferencia, taller porque quiero aprender. Claro. Yo creo que cuando cambie ese chip de que la capacitación se busque como algo que me va a dar un valor agregado, claro, se transforma todo de raíz, ¿no? Y en el caso de los jueces concretamente, esa capacitación en temas de sus áreas, obviamente dentro de sus áreas, ya sea si es civil o si es mercantil o si es penal o familiar, pero yo creo que de forma general el tema de aprender a ver las cosas con un sentido humano, ¿no? Y no nada más estarse empapando de los nuevos criterios y de las nuevas tendencias y demás, ¿no? Al final de cuentas, la capacitación en todos los ámbitos es un activo, o sea, te arroja beneficios cuando la tienes, ¿no? Cuando la sigues conservando.
Una persona que no se capacita, pues es una persona que deja de ser, más eficiente en su trabajo porque necesariamente tiene que estar actualizado. Te vas oxidando de cierta forma. Y realmente la gente, cambiar ese chip me parece muy interesante porque la gente tiene que darse cuenta de que yo no es que tengo que ir, o sea, quiero ir porque quiero ser mejor y porque quiero ser más eficiente. Es difícil porque es una cuestión cultural, pero al final de cuentas yo creo que también la gente ya lo está viendo de esa manera. Ahora, aparte, la ley o los reglamentos nos indican que tenemos que hacer ciertas horas de capacitación, ¿no? Forzosamente. Exacto. Y luego también está el tema de que si fuera de horario de trabajo vaya, como siempre habrá, yo creo que todos esos son cambios que toman tiempo, hay que acoplarse, hay que irse acostumbrando a ellos, pero también el criterio, bueno, me capacito dentro del horario de trabajo, eso no, ¿qué es lo correcto? Mitad y mitad. Entonces, yo creo que por un lado estamos cumpliendo y en exceso de esas horas de capacitación que se nos requiere, pero en la medida que el juez se vuelva un participante más activo, pues definitivamente puede influir positivamente, siempre y cuando influya positivamente. Una de las cosas que siempre he pensado es que la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene una gran cultura de la legalidad en el tema de los procesos judiciales, porque es muy atractivo el juicio. De hecho, hay muchos programas de televisión basados en una corte, ¿no? Porque está el juez y con el masito y toda la cosa. Eso, independientemente de la cuestión mediática, importa mucho porque la gente cuando llegar a ir a un tribunal, ya sea como jurado, ya sea como acusado, ya sabe qué hacer, ya sabe que tiene que levantarse contra el juez y toda la cosa. Eso, esa difusión, entonces aquí lo que voy a decir es esto, la difusión también que hacemos del Poder Judicial tiene que variar. A lo mejor el Poder Judicial también tendría que hacer una inversión en decirle a la gente con spots, con redes sociales como lo estamos haciendo, un poco más, ir más allá y generar alianzas para que eso se conozca más, ¿no? Sí, y en la medida que la gente conozca más, y de veras, hablando concretamente de Nuevo León, yo sé que le estoy echando muchas flores, pero creo que muy merecidas, el poder compartir con la gente todo lo que hoy por hoy ofrece el Poder Judicial, vaya, hay una cantidad, digo, sí es finita, pero muy grande de recursos, de todo, que están a disposición de la gente. Entonces, en la medida que la gente los vaya conociendo, más humaniza por una parte la impartición de justicia, ¿no? Le hace algo tangible, lo que tenga cercanía y demás, pero aparte yo creo que puede ir cambiando también la percepción que tiene de la impartición de justicia corrupta, maleada, etcétera, ¿no? Claro. Yo creo que el difundir las cosas que están haciendo, la capacitación que se está dando, nuestro personal, el equipo y demás, como comentas en redes sociales, en spots, en informes masivos, etcétera, yo creo que sí nos puede ayudar mucho a cambiar un poquito la percepción que la gente tiene del propio Poder Judicial. Muy bien. Y precisamente por eso surgió este programa, que amablemente usted lo ha mantenido al aire por ya más de 7 años y que nos gusta compartir con ustedes, por eso está aquí con nosotros Juan Pablo Regosa, consejero de la Judicatura, y por eso también invitamos a los jueces y las personas que participan en las diferentes actividades del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Vamos a hacer un corte, si me lo permites, hablando de que también tenemos un espacio en Radio Nuevo León, en el 1510 AM, la radio alternativa, escuche todos los miércoles a las 7:30 el programa En el Tribunal, un programa que toca temas parecidos a los diálogos judiciales, un poco más informalmente, media hora, pero también tratando de que fomentemos esta cultura de cumplir nuestras obligaciones y de exigir que los demás cumplan la suya. Recuerden, 15:10 AM, la radio alternativa, todos los miércoles, 7:30 de la noche, En el Tribunal. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con el consejero de la Judicatura, Juan Pablo Regosa Treviño, sobre su apreciación de diferentes temas que pues obviamente invitan a que usted también los reflexione y los comparta con nosotros a través de las redes sociales que ya le hemos comentado y que nos encantaría que ahí las usara para comentarnos, por ejemplo, @Poder Judicial NL en el Twitter o Poder Judicial Estado de Nuevo León en el Facebook, PJENL en YouTube, en Instagram. Estamos con la intención de darle a usted esos apartados para poder interactuar y para poder conocer sus apreciaciones. La verdad es que el tema del Poder Judicial o de la Judicatura o del cumplimiento de la legalidad, pues es un tema especializado. Hay temas que son bastante elevados y cosas así, ¿no? Como todo lo profesional.
Pero el cumplimiento de las reglas pues nace de cuestiones muy pequeñas, ¿no? De cuando al niño en la casa le decimos no puede hacer esto y lo castigamos porque hace algo malo. Pero también la escuela tiene reglas importantes y también ahí aprende el niño. ¿Dónde crees tú que nosotros aprendemos la cultura de la legalidad primeramente, una forma primaria? Yo creo que desde niños en la casa, o sea, desde ahí nace la cultura de la legalidad y es muy importante el rol de papá muchas veces si vuelves a hacer esto te voy a castigar. Si decimos esa misma frase 5 veces, ya no funcionó, No, porque ya el niño ya sabe... hay impunidad. Exacto, ya hay impunidad realmente, y desde ahí el niño ya crece con esa idea de que existe la impunidad. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de todos los papás de ser muy cuidadosos en las sanciones que le imponen a sus hijos para que sean luego castigos que sí se puedan cumplir, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que desde ahí el niño aprende lo que está bien, lo que está mal, hasta dónde puede, hasta dónde no puede, y es en la niñez y a lo mejor en la adolescencia cuando buscan romper las reglas, para verdaderamente ver cuáles son las consecuencias que va a haber de romper las reglas. Desde ahí un niño es donde trae la formación de, ¿sabes qué? Sí, voy a respetar y voy a hacer las cosas bien, o me gusta romper las reglas. Una de las cosas que tiene la cultura de la legalidad, bueno, los principios es aceptar nuestras responsabilidades y cumplir con nuestras responsabilidades y exigir que las cumplan, ¿no? Pero uno de sus temas es precisamente en la casa, es decir, no echar la culpa a los otros, ¿no? Es decir, asumir la responsabilidad, una especie de valentía, ¿no? Que realmente de repente es ausente, ¿no? La gente, choca y le echa la culpa al otro, o llegué tarde y la excusa, etcétera. Porque también cultura de legalidad es llegar temprano, llegar cuando lo dices, hacer lo que dijiste que ibas a hacer, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros, como Poder Judicial o bien nosotros en nuestra vida diaria, tratar de fomentar este tipo de cumplimiento de cosas que parecen pequeñas pero no lo son? Pues me voy a regresar ahorita que comentabas de la cultura de legalidad. Yo creo que la cultura de legalidad está en todo. Y a lo mejor es una frase que ya está, ha sido abusada, ¿no? Porque ya la gente habla de cultura de legalidad para todo. Pero yo sí creo que sea algo que debamos de vivir como más allá de un Estado de Derecho, es una forma de ser. Es como si habláramos que la democracia nada más son las elecciones, la democracia tiene día a día en todas las actividades. Claro. Lo mismo pasa con la cultura de legalidad. Entonces, ¿cómo fomentarlo? Pues yo siento que siendo un poquito más, en el aspecto profesional, cumpliendo, yo creo que las empresas y gobierno, en el caso del Poder Judicial, pues hay consecuencias para cuando una persona falta, no cumple con sus labores. Muchas veces hay ciertas metas que se tienen que cumplir, y al no cumplir con esas metas, pues está incluso en riesgo el trabajo. Pero cuando verdaderamente se cumplen, cuando empieza a haber muchas excepciones a las reglas, yo creo que es cuando empieza la gente a perder ese sentido de lo que es importante y la importancia que tiene el sí cumplir y vivir la cultura de legalidad en el día a día. Desde llegar temprano a una reunión, desde ser respetuoso con una persona, desde aceptar, como comentas, la responsabilidad. Cuando uno tiene la culpa de algo, aceptarlo abiertamente y decir, aquí estoy y cuáles son las consecuencias de mis actos, soy responsable de ellos. Yo creo que hasta en esos pequeños detalles va el tema de la cultura de la legalidad. Si no entra el relativismo, ¿no? Que tanto daño hace a las sociedades. Me acordaba un ejemplo de Nueva York del relativismo, porque todo era relativo. O sea, sí llegué tarde, pero es relativo porque hubo mucho tráfico. O qué tanto daño hizo que llegara tarde. O como quiera te lo entregué, ¿no? O sea, ¿qué caso? Eso no importa. O sea, es relativo. No. Y después entró a un concepto absoluto porque dijo, no, vamos a quitar lo relativo a esto. O sea, vamos a hacer que se cumpla la ley. El famoso de que no hay excusas, ¿no? Lo hiciste, lo pagas. Y empezó a cambiar la cultura neoyorquina que ahora tiene, otra vez ha crecido y etcétera, etcétera. Pero nosotros también tendemos mucho a eso, ¿no? Tendemos mucho de repente a dar excusas, a cumplirlas, a no cumplirlas. Y me quiero referir, te digo este preámbulo porque me refiero a una de las cosas es, por ejemplo, tenemos muchas reglas, pero no tenemos quien las ejercite o quien las cumpla. Y ahora han venido han venido voces que dicen, oye, tenemos que hacerlas cumplir nosotros como sociedad. ¿A través de cómo? A lo mejor a través de los métodos alternos para solución de conflictos, de la mediación, del arbitraje. ¿Qué piensas tú de los métodos alternos? Yo creo que los métodos alternos, la verdad soy fiel creyente de la mediación, de la conciliación, del arbitraje. Yo creo que cada uno cumple una función distinta, pero ayudan tanto en el caso ahora del Poder Judicial, pues a desfogar un poquito y acabar un poquito con rezago, porque hay muchos casos que pueden resolverse fuera de los tribunales. Claro. Pero también en el día a día, ¿no? Y en la cultura de la gente, de saber que tienen
una forma más de resolver sus problemas. Muchas veces un mediador, aunque no va a proponer una solución, el simple ejercicio de permitir el intercambio de ideas, muchas veces les va a dar una solución que a lo mejor sin ese tercero nunca se les hubiera ocurrido, ¿verdad? Claro. O en el caso de una conciliación en donde sí el conciliador aporta ideas de cómo resolver sus diferencias, no se nos había ocurrido eso. Porque muchas veces nos enfrascamos en yo quiero llegar acá, tú quieres llegar acá, y pensamos que son posiciones encontradas y opuestas cuando muchas veces no lo son. Simplemente son cosas distintas. Y tú puedes llegar a donde tú quieres llegar y yo donde yo quiero llegar, pero si movemos a lo mejor o hacemos algún ajuste, y eso es lo que estos métodos alternos yo creo que nos dan, viéndolo desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Sí. Y viéndolo desde el punto de vista de la impartición de justicia, pues ayudan a que mucha de esa impartición de justicia se haga por estas vías que son un poquito más amables y más sencillas para que la gente participe. Más rápidas incluso también. Bueno, sin duda. Porque es el punto de decir, no, es que... Bueno, yo creo que sí ha avanzado. A lo mejor no ha avanzado tanto como lo quisiéramos, ¿no? Sí. Yo creo que sí ha avanzado. A mí, por ejemplo, en mi práctica, a mí sí me tocó ver una tendencia de cómo las partes, cuando teníamos algún cliente que estábamos atendiendo, sí, para ellos era, perfecto, vámonos a arbitraje, no hay ningún problema. Yo siento que a lo mejor las instituciones internacionales como la Cámara Internacional de Arbitraje o incluso la Asociación Americana de Arbitraje tienen muchos casos, resuelven mucho. Yo creo que sí he notado es a lo mejor desconfianza en las instituciones de arbitraje de México, por ejemplo el CAM, donde la gente dice, no, ¿sabes qué? Prefiero irme a la ICC de París, aunque sea aquí en México, que irme al CAM. ¿Por qué? Porque pues es un centro nuevo, no tiene a lo mejor tanta experiencia, los árbitros a lo mejor no están tan certificados, pero yo sí he notado en los últimos 20 años una tendencia de que el arbitraje cada vez es más común en transacciones importantes. Y de hecho, si te vas a transacciones comerciales relevantes, la mayoría de ellas está sujeta a arbitraje. Muchas veces que no llega al arbitraje, que eso es bueno, creo yo, claro, ¿no? Claro. Que no existe la disputa, pero yo creo que si pensamos en la cantidad de contratos que se elabora, muchos de ellos prevén el arbitraje como la forma para resolver los Ahora, el arbitraje está utilizado en el ámbito comercial, pero no creo que se puede trasladar a otros ámbitos y puede beneficiar otras actividades. No, sin duda. Y yo creo que, pensé así con mi mentalidad anterior, ¿no? Porque en el ámbito actual, el arbitraje yo creo que sí todavía carece de mucho uso, sin duda. La mediación es mucho más común que el propio arbitraje. Claro. Y yo creo que también es una desconfianza en la gente, es parte de la cultura. Yo creo que todo termina resumiéndose en la cultura de la legalidad. Claro. Porque es una desconfianza en, pues sí, confío un poquito más todavía en un juez, en una institución, que yo creo que es bueno que confíen más en nosotros, que en una persona independiente, aunque sea del mismo Poder Judicial, ¿no? La figura del juez va a imponer más, y ya si la persona no nada más me está ayudando a llegar a una solución a mi problema, pero si ya está dictando un laudo, ya está diciéndome cómo resolver ese problema, pues quiero tener un poquito más de herramientas para darle la calificación a la persona que le permita resolver mi problema, ¿no? Que yo creo que ahí es donde sí existe la ventaja de que siguen viendo al juez como una figura de autoridad, y a ese externo a lo mejor no tanto. Muy bien. Bueno, vamos a otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con el consejero de la Judicatura, Juan Pablo Regosa Treviño. La verdad que es una plática bastante entretenida, y yo creo que los temas aunque han sido variados, pues estamos dentro del mismo tema, que es el Poder Judicial y su actividad en general. Vamos a hacer un corte más, recordándole que también en Radio Nuevo León, en el 1510 AM, la radio alternativa, puede encontrar todos los martes a las 7:30 el programa Antesala, un programa especializado en mediación, con gente del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, donde pueden comentar cómo puede impactar la mediación en su vida, en resolver los problemas, y como les decíamos, en cualquier parte, en la familia, en la escuela, en la sociedad en general. Escúchelo, Antesala todos los martes a las 7:30 de la noche por 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León. Volvemos un instante con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con el consejero de la Judicatura, Juan Pablo Regosa Treviño, que nos ha hecho favor de comentarnos algunas opiniones que tiene sobre temas pues, que actualmente se están originando en nuestra sociedad nuevoleonesa en el ámbito de la impartición de justicia. Realmente es un trabajo arduo el que te toca. También te toca ser innovador, resolver problemas, y eso no es fácil, no es sencillo, porque tienes que tener un conocimiento social amplio, y creo que el hecho de que tu experiencia venga del ámbito privado va a abonar mucho, porque yo creo pues, que todos tenemos cierta formación cultural, y cuando sumamos esas formaciones se enriquece la visión. Sí. Precisamente en ese tema, para cerrar el programa, quisiera comentar dos temas. El primero de ellos es el ámbito de la familia. Hay una estructura compleja de la familia actualmente, no solamente en Nuevo León, sino en todo México, ¿no? Bueno, y a nivel internacional también, en el mundo. Hay constante lucha ahora sí que de fuerzas, de familia extensa, familia nuclear, familia compartida, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú? Realmente, ¿cómo sería la legislación? ¿Habrá que aportar más en la legislación? Ahora se alega también que debemos tener un código familiar, como ya lo tienen otros estados, separado del código civil, etcétera. ¿De qué perspectiva eres tú en ese ámbito? Bueno, yo creo que yo soy de la idea que siempre la legislación debe ajustarse en cierta forma a la realidad, sin ser permisiva además, pues debe ajustarse a la realidad que se está viviendo. Y en ese sentido yo sí creo que la familia, o la percepción que se tiene de la familia, independientemente de la creencia particular que puede tener uno, ¿verdad?, en un sentido o en otro, pero sí debiera ampliarse. Y hay muchas cosas todavía que no están claras en la ley, que a lo mejor pueden perjudicar a personas, pueden perjudicar a niños. Yo sí creo que a lo mejor, no necesariamente un ordenamiento distinto, que yo creo que sí es conveniente un código familiar, pero que a lo mejor no es absolutamente necesario, pero sí modificaciones que permitan que se regule, ahora sí que todo el universo de cosas nuevas que han venido pasando en los últimos a lo mejor 10 años a nivel mundial, ¿no? Y que ahora ya de forma más directa están impactando nuestro país, y en el caso concreto pues el Estado. No creo meter en ocasiones polémicas, pero yo tampoco. Pero sí hay mucho debate sobre muchas cosas, y obviamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero también la maternidad subrogada, es decir, el arrendamiento de vientres maternos, por ejemplo, etcétera, etcétera. No todo lo que viene con la genética, etcétera. Pero además de eso también está el hecho de cómo nosotros estamos viviendo actualmente los procesos de matrimonio, de divorcio, de convivencia de hijos y demás, porque es una sociedad ya muy grande. Nuevo León ya es una metrópoli y va a crecer más. Entonces, yo creo que hay que anticiparnos un poco a eso, ¿no? Los jueces, viendo la realidad que está sucediendo, pueden llevar al legislativo esas ideas, ¿no? Yo creo que también el acercamiento con el legislativo es importante. Sí, totalmente. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso concreto de Nuevo León, el Centro de Convivencia, el Tribunal de Justicia Familiar Restaurativo, vaya, son elementos que ayudan en ciertos casos concretos a los temas familiares. Claro. Y yo creo que también pasó un fenómeno aquí donde, oye, está el Centro de Convivencia, vamos a mandar todo para allá, y el juez así también medio podía dedicarse a otras cosas. Y ahí es cuestión de encontrar el balance. Desafortunadamente, sí, cada vez va en aumento importantísimo el porcentaje de divorcios, el porcentaje de violencia familiar y demás. Entonces, son temas que se tienen que encontrar una solución, y son siempre los temas más complejos, porque es donde entran los sentimientos, entran las personas, entran las relaciones. Siempre va a ser más sensible un tema familiar que un tema de dinero. Sí. Y en ese sentido yo creo que, aunque están a lo mejor los elementos puestos, falta todavía probarlos para irlos adecuando a lo que verdaderamente la sociedad necesita. Y sin duda, lo que comentas es, Nuevo León es un estado muy grande, Monterrey sigue creciendo, y cada vez va a haber más necesidad de esos centros, de ese apoyo y de todo lo que se pueda hacer, digamos, paralelo a la impartición de la justicia en el tema familiar. Muy bien, y el otro tema que quería comentar es, pues obviamente, el sistema penal acusatorio, los juicios orales, que ya a partir de abril del 2015, de forma completa están abordando los hechos delictuosos e incluso los de alto impacto. Al menos en este estado. Pues sí, en ese estado, si no, no vamos a meter a otras partes. Pero es un gran compromiso social del Poder Judicial hacia obviamente no está solo ahí, está también la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de Defensoría Pública, todos los componentes, ¿no?, en general. ¿Y cuál es tu perspectiva ahí? ¿Cuál es tu percepción de cómo vamos en este tema, y cuáles son las principales acciones
que nos toca hacer ya en este momento? Yo creo que el sistema acusatorio es muy valioso. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de cómo está transformando la forma en la que se imparte justicia, porque como comentábamos hace ratito, va a impactar en otras áreas y la oralidad yo creo que va a empezar a ser un tema que así como hoy por hoy ya se aplica en algunos casos, en temas familiares, en temas civiles, en temas mercantiles, va a ser cada vez más recurrente y a lo mejor pensar en migrar a un sistema oral en un 100% el día de mañana. Claro. Y yo creo que el pilar de todo ese cambio, esa reforma, es justamente el sistema acusatorio. Más allá de los beneficios que tiene concretamente en el área penal, de la rapidez, de todos los beneficios que tiene para la sociedad, yo creo que es para el abogado una prueba para ver cómo funciona un sistema 100% oral, en donde sea todo más eficiente, más rápido y que eso pueda beneficiar en otras áreas. Entonces, yo la verdad conocía muy poco del nuevo sistema penal. Me he ido familiarizando, me falta mucho por aprender, sí. Pero sí lo veo como algo que estoy seguro que en 10 años, en 50, en 100 años ni se diga, va a ser como un parteaguas muy importante en la forma de ejercer el derecho. Es una oportunidad también para el Poder Judicial, ¿no? De mostrarse a la sociedad y que la gente lo vea y lo perciba como realmente es. Sí, y lo que decíamos ahorita, que tengan ya una percepción humana de lo que es el juez, de lo que pasa, para tomar una decisión de una forma más clara y más directa, ¿no? Claro, como una telenovela, los jueces también lloran, ¿no? Exacto. A lo mejor el día de mañana se puede hacer una novela por ahí. Oye, muchas gracias Juan Pablo Regoso Treviño, consejero de la Judicatura, por darle la oportunidad de conocerte más, saber tus ideas, de darnos tu opinión sobre esos temas. Sé que son muy variados y cada uno implica un programa, a lo mejor. Claro. Pero agradecemos mucho que nos hayas compartido con nosotros. Si quieres comentarnos algo ya como comentario final. No, muchas gracias por la invitación. La verdad, encantado de participar. Estoy muy entusiasmado con esta oportunidad, con este reto, sin duda. Y en la medida que podamos seguir colaborando con el programa y demás, encantado. Bueno, pues ya te vamos a poner el sello de Diálogos Judiciales y próximamente te vamos a invitar. Muchas gracias, Morgan. Muchas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias.